carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La ley de inteligencia aprobada a toda prisa por la Asamblea Nacional ya no está en manos de los legisladores ni del Ejecutivo. Ahora es la Corte Constitucional la que debe decidir si los artículos más polémicos de esta norma se ajustan o no a la Carta Magna. Mientras el gobierno presiona con discursos y marchas contra los jueces, organismos internacionales alertan sobre el riesgo de debilitar la independencia judicial. Y en medio de esta tensión, pues conversamos con Inés Alarcón, es asambleísta de ADN, para entender qué espera el oficialismo de este fallo. La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Inés Alarcón, asambleísta por ADN. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, muy buenas tardes, un saludo afectuoso a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Asambleísta, la Corte Constitucional tiene en sus manos el decidir sobre varios artículos de la Ley de Inteligencia que ustedes aprobaron en la Asamblea. ¿Qué esperan ustedes de este fallo? Bueno, el día de hoy estuvieron en la audiencia ya la Corte Constitucional, estuvimos pendientes también de ver cómo iba avanzando este proceso, vimos que habían impugnaciones de forma y es lamentable que quienes presentan estas acciones de inconstitucionalidad ni siquiera hayan leído la norma y no se hayan dado cuenta que no es una ley de urgencia económica, que es una ley que cuenta con unidad de materia y que no es una ley, y aquí sí me gustaría precisar, Gisela, que no es una ley que se hizo al apuro, es una ley que está ingresada en la Asamblea Nacional desde el año 2018. En el 2022 tuvo su informe de primer debate, en el año 2024 tuvo su informe de segundo debate y bueno, procedente a ello, a llevarle Sí, con aportes de varios años, asambleísta. No me refería a que fue hecha al apuro, fue aprobada rápidamente por la Asamblea. Eso fue lo que yo dije, por si acaso, ¿no? Ahora, ¿cómo interpreta usted un escenario en el que la Corte declare, por ejemplo, inconstitucional artículos claves de la ley? ¿Sería, cree usted, un revés político para el gobierno de ADN? ¿Cómo van a actuar? Bueno, nosotros hemos estado atentos a cuáles son los artículos en los cuales se ha demandado la inconstitucionalidad y es claro, y justamente hoy escuchando la defensa de la Asamblea Nacional, que el artículo 1 y 7 respeta irrestrictamente la Constitución acerca de los bienes jurídicos, como es el derecho a la intimidad, el respeto a la información y a la privacidad. Ha sido bastante clara la parte jurídica de la Presidencia de la República también, incluso la Contraloría también, al aseverar que esta ley no es inconstitucional y que se cumple claramente con el deber de la inteligencia, que es mantener la información reservada, así como también conocer cada uno de los aspectos para justamente eso, anticipar acciones que sean beneficiosas al gobierno nacional, al Estado ecuatoriano, para evitar que todos estos hechos violentos que vemos en nuestro país se materialicen. Ahora, hemos visto cómo desde algunas semanas atrás el Ejecutivo ha promovido marchas y ha calificado también a la Corte Constitucional de enemiga del pueblo tras suspender parte de esta ley, ¿no? ¿Cree usted que estas presiones pueden condicionar la decisión de los jueces? Nosotros somos respetuosos de todos los organismos y de las funciones diferentes del Estado, pero sí es claro que no puede ser que los jueces de la Corte Constitucional no se pongan en los zapatos de los ecuatorianos. No es lo mismo lo que viven en cuanto a violencia, la sierra, el norte, las zonas fronterizas de nuestro país, en donde vemos lamentablemente que escalas de violencia están afectando a los ciudadanos, nos están afectando como país. Vivimos en un conflicto armado interno, vivimos en una lucha diaria contra el narcotráfico. No puede ser que le quitemos herramientas a las fuerzas del orden, no puede ser que jueces determinen o le amarren las manos al Estado para actuar o endurecer procedimientos a base de las leyes en contra de la delincuencia, del crimen organizado. Pero ¿hasta dónde puede un gobierno legítimamente expresar su desacuerdo con la Corte sin afectar a esa independencia judicial?
Mire, esta lucha que llevamos es una lucha ciudadana. El presidente ha escuchado claramente cuál es el clamor de los ciudadanos. La primera preocupación de los ecuatorianos hoy es la seguridad, seguida del empleo y la salud y las diferentes políticas públicas que hay que seguir desarrollando. Pero justamente crear un marco normativo de una ley que no existe, como es la de inteligencia, es el camino correcto para avanzar hacia un Estado más justo. Si no tenemos una normativa, no sabemos cuáles son sus límites y sus atribuciones. En este caso, cuando creamos por primera vez en nuestro país una ley como es la ley de inteligencia, podemos claramente determinar sus limitaciones, sus atribuciones, cuál va a ser el sistema que lo va a conformar. Usted acaba de decir que es respetuosa de la independencia de la Corte. ¿Qué pasa si la decisión no coincide con la voluntad política del oficialismo? ¿Usted, como asambleísta, va a respaldar o seguir respaldando esa independencia? Mire, más que voluntad política, aquí hay que tener en cuenta cuál es el sufrimiento de los ecuatorianos, qué vivimos nosotros como país, hay que conectarse con las realidades del país. Y en este caso nosotros, en el caso de que se declare inconstitucional cualquier artículo, siempre vamos a estar velando por la seguridad de los ecuatorianos y por la necesidad de los ecuatorianos. Para eso estamos aquí, para eso fuimos electos. Nosotros somos elegidos por la ciudadanía que hoy está condicionada por la delincuencia organizada, que todos los días vive extorsiones, sicariatos, y estas normativas lo que hacen es endurecer los procedimientos en contra de la delincuencia organizada. De acuerdo, pero usted, pese a que la Corte no sea favorable a la decisión que ustedes tienen o que han planteado, ¿va a seguir usted apoyando la independencia? ¿Va a aceptar un fallo o van a reclamar? Nosotros tenemos que aceptar los fallos porque es parte de nuestro Estado de Derecho, es parte de respetar las diferentes funciones del Estado. Pero por supuesto que alzaremos la voz al no estar de acuerdo cuando quieran amarrarle las manos al Estado, cuando no le permitan endurecer los procedimientos, cuando no permitan que haya normativas que vayan en contra de los delincuentes y no en contra de los ciudadanos. Si bien es cierto, tenemos una Constitución garantista que ha permitido muchas veces que la gente, la ciudadanía y las fuerzas del orden crean que las leyes le benefician a los delincuentes. Es hora de cambiar eso, es hora de cambiar esta percepción y es hora de decir a los ecuatorianos que los buenos somos más y que estamos luchando para que en contra del narcotráfico, en contra de la delincuencia, que tenemos un presidente firme a favor de ello. Hablemos, asambleísta, de los artículos que la Corte suspendió en la normativa. Hay algunos que son los que han generado polémica, ¿no? Con sus interpretaciones. El uso de identidades ficticias, el manejo el uso de que la identidad de las personas podría estar en riesgo porque pueden interceptar tus teléfonos y demás. Escuchábamos como los que estaban en contra de estos artículos hacían su planteamiento ante la Corte, diciendo que eso podría afectar, se podrían vulnerar muchos derechos, ¿no? ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, aquí hay que diferenciar, ¿no? Que la inteligencia recopila información, lo que hace es dar esa información al Ejecutivo para que pueda tomar decisiones anticipadas antes que suceda algo, porque nosotros en temas de seguridad hemos estado actuando de manera reactiva. No es una información recopilada para un hecho judicial, porque no hay un proceso de por medio, no es una investigación como tal, sino recopilación de información. Esa es la diferenciación entre la información que tiene la inteligencia. Entonces, siempre y cuando haya esta necesidad urgente de tener esta información porque afecte a la seguridad nacional del país, inteligencia podrá hacer uso de la información que requiera. Es para eso, para poder tomar decisiones y obviamente que sean anticipadas para que no suframos lo que hemos visto, motines en cárceles, que no suframos todos estos actos delincuenciales que se hacen en contra de los ciudadanos. Le escuchábamos también a Adriana Eseli, que es abogada de la Fundación Regional Asesoría en Derechos Humanos de INRED, que dice que se presentan ambigüedades que podrían abrir la puerta a un uso discrecional por parte del Ejecutivo de esa información. Bueno, lo que ellos están partiendo son netamente de supuestos y eso es lo que nosotros sí queremos que quede claro a la ciudadanía. Ambigüedades para consideración de ella, más no lo que está escrito en la norma. La norma es clara cuando hablas acerca de los principios rectores, entre ellos el respeto a la intimidad, a la privacidad y a los derechos fundamentales como es cuidar la identidad de cada ciudadano.
¿Cuál será, después de que la Corte emite un fallo, puede la Asamblea después revisarlos si la Corte los declara inconstitucionales? Bueno, nosotros activaremos todos los mecanismos que haya que hacerlo justamente para que normas tan importantes como estas y el trabajo que ha venido haciendo la legislación, que para eso estamos, para darle una normativa, un marco legal a, por ejemplo, la inteligencia que nosotros como país no tenemos y que sí se ha estado utilizando de manera profesional por los gobiernos anteriores secretos o únicamente crear instituciones en donde no actuaban ni sin ningún límite ni tampoco sin ninguna atribución. Pero ¿no cree que estos puntos que incluso han sido señalados como excesivos por algunos organismos internacionales, Inés, podrían incluso terminar debilitando la propia legitimidad de la ley, que tiene un fin importante y, como usted dijo, es un fin que los ecuatorianos estamos reclamando para nuestro país? Sí, correcto. La ley de inteligencia nosotros la hemos enmarcado en el respeto a la Constitución, el respeto a las normas vigentes, porque tampoco nos estamos inventando el agua tibia. Esto ya existía en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, como por ejemplo la incineración de documentos, por ejemplo el control de estos fondos reservados para la Contraloría, el control político que se lleva en la Asamblea Nacional. Más bien lo que se ha hecho es unificar y crear un sistema nacional de inteligencia que articule las diferentes inteligencias para no trabajar de manera desordenada como se lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Ese en realidad es el fin de esta ley. Ahora, en este momento, ¿quién tiene la última palabra sobre la ley de inteligencia? ¿La Asamblea que la aprobó o la Corte que va a revisar su constitucionalidad? ¿Quién cree que tiene esa capacidad en este momento? Bueno, la Corte Constitucional es el máximo órgano de revisión de la normativa que nosotros hemos enviado. Entendemos que ellos son quienes al final del día nos dirán si es o no inconstitucional los artículos que han sido deminados. Ahora, a los que yo me refería, organismos internacionales, por ejemplo, como la ONU, como Human Rights Watch, como la CIDH, han advertido que también el tema de la presión a la Corte pone en riesgo la democracia. ¿Qué lectura hace de estas advertencias que han hecho respecto a toda la polémica y las presiones que se han dado de lado y lado, o más bien del gobierno hacia la Corte Constitucional? Pero yo no creo que se trata de ninguna presión, más bien es de clamor ciudadano, es mirar a la gente en las calles pidiendo que se respeten estas normativas, pidiendo que se endurezcan los procesos en contra de los delincuentes que tanto daño le hacen a nuestro país. Y aquí sí me gustaría dejar claro, Gisela, que la seguridad nacional es un pilar esencial para garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Sin seguridad no tenemos desarrollo económico, no hay ni siquiera una estabilidad democrática y mucho menos una convivencia social. Por eso es importante que los pilares fundamentales, que las leyes que estamos enviando a favor de la seguridad de las fuerzas del orden sean tomadas en esta medida, sean tomadas en base a la conexión real, lo que hoy viven nosotros, los ciudadanos, en nuestro país. Pese a las advertencias de los organismos internacionales, ¿qué mensaje cree usted que dejará el fallo de la Corte Constitucional al país y al mundo sobre la solidez de la democracia en nuestro país? Bueno, entiendo que si los artículos son declarados constitucionales, la ciudadanía lo verá como una ganancia frente a la delincuencia organizada, lo verá como que tenemos un poder que está conectado con lo que vive el país, porque estas leyes no son para nada más que defender a nuestros ciudadanos, para nada más que luchar contra la delincuencia organizada, contra estas economías criminales, contra quienes hacen ejercicio de todos estos ilícitos que lamentablemente nos han llevado hasta donde estamos hoy. Ser un país donde el 70% de la cocaína sale de nuestras fronteras, tener semestres sumamente violentos con más de 6.000 muertes por 100.000 ecuatorianos, eso es algo que nos debe alarmar, no es un tema sencillo, no es un tema menor, y por eso debemos endurecer la normativa y por eso debemos conectarnos a lo que vive el país. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional revise cada uno de los artículos, pero también se conecte con el pueblo, se conecte con la realidad y sobre todo conozca y sepa que estas normativas son únicamente para atacar a la delincuencia organizada dentro del conflicto armado interno que vivimos como país. Inés, yo le agradezco muchísimo, muchísimas gracias. A usted, Gisela, un abrazo fuerte. Una buena tarde. Nos acompaña Inés Alarcón, asambleísta por ADN. Notimundo a la carta.